Buenos días, buenas tardes, no sabemos bien cuándo habrán de mirarlo, pero son las 11:25 del jueves. Bien, retomémoslo hasta ayer transitado. Habíamos empezado con un tema enigmático para el pensamiento de la época, que era este asunto de la física de Newton. Recordemos por qué era enigmático, porque una ciencia de hechos, en tanto los hechos se dan fragmentariamente, no puede ser elevado a ley universal. Por otra parte, sabemos que Kant es alguien que había sido formado en una de estas escuelas que habrán de ser contendientes, que era la escuela racionalista. Que esta escuela partía del supuesto de que para conocer era suficiente la razón, y que la experiencia, o sea, el conocimiento sensible, era más bien un obstáculo, un impedimento, o en todo caso, que la razón podía arreglársela sola con el tema del conocer. Y por otra parte, los empiristas pensaban simétricamente lo contrario. Esto es, el conocimiento solo se basa en la experiencia. El problema entonces era que, como ya lo hemos dicho varias veces, pero insisto en la cuestión de insistir, ¿no? Que no creo que siempre, que no creo que esté de más. Una ciencia de hechos puede aspirar a la generalidad, pero nunca a la universalidad. Y es ahí, en ese exacto punto, donde se plantea la controversia y la exigencia de una solución. La solución viene de parte de alguien que toma, o sea, que conoce profundamente el racionalismo, y que la lectura del filósofo Hume, que ustedes tienen ahí un hipertexto que conduce al artículo del profesor Carpio sobre Hume, lo despierta de su sueño dogmático. Pues el dogma en este caso es suponer esta pretensión del racionalismo de creer que con la sola razón podemos conocer de un modo adecuado la totalidad de las cosas. Bueno, esa es la controversia. Como digamos, como cuando hablábamos de los sofistas y Sócrates, ahí tenemos la enfermedad. Ya está hecho el diagnóstico, falta la terapéutica. La terapéutica es la crítica de la razón pura, que también la hemos comparado como el veredicto de un juicio, ¿no? El juicio tiene siempre contendientes, los contendientes son empiristas y racionalistas. Respecto de cuáles eran, en forma, digamos, en su expresión, los modos de decir el racionalismo y el empirismo, decíamos, los racionalistas juzgan que los juicios verdaderos son los juicios analíticos. ¿Por qué? Porque en un juicio analítico lo que se dice es algo que ya está en el sujeto. Y como en el sujeto, esto es, en cada una de las mentes de los humanos, existe un repertorio de nociones independientes de la experiencia, y con eso la sola razón era capaz de conocer. En cambio, los empiristas sustentarían la posición contraria, esto es, los únicos juicios verdaderos son los juicios sintéticos. ¿Por qué? Porque son los que surgen de la experiencia. Recuerden que el ejemplo del juicio analítico era el triángulo es una figura de 3 lados, y de los sintéticos la pared es marrón, ¿no? Marrón no pertenece al sujeto pared. Bueno, hasta ahí era el planteamiento del problema, el diagnóstico, ¿no? La terapéutica comienza con un inventario. Para poder saber qué significa conocer, debemos entonces descubrir cuáles son los elementos decisivos, esenciales, fundamentales del conocer. Y aquí aparece entonces esta noción de puro. Aquello que será lo que hace posible que nuestro conocimiento, a partir de la experiencia que es fragmentaria, pueda elevarse a universal, debe estar constituida por elementos necesariamente puros, porque si fuesen empíricos solamente abarcarían una determinada cantidad de casos, pero resulta que la física de Newton no abarca
unos aspectos o algunos casos o algunos tipos de movimiento, sino todo movimiento. En la Tierra, sí, en la Tierra y también en Marte y en la Luna. Recuerden lo que decíamos de la relación entre el poder atractivo y la masa, que si estábamos en la Luna y dábamos un pequeño saltito, ese era un pequeño saltito en la Tierra, y en la Luna puede ser un salto de 10 metros. ¿Por qué? Porque la masa es menor y por tanto el poder gravitatorio es menor, ¿no? Ese inventario entonces debía tener por otra parte un criterio, ¿no? O sea, el criterio de ese inventario era descubrir no cualquier tipo de cosas, había un criterio que ordenaba o orientaba nuestra indagación, y ese criterio era la búsqueda de lo trascendental. Entendiendo por trascendental, recordemos aquello que es condición de posibilidad. Después lo que quedaba era decir, bueno, el hombre conoce. ¿De qué se vale para conocer? ¿Cuáles son sus capacidades cognitivas? Y dijimos, Kant dice que tenemos dos, la sensibilidad y el entendimiento. Bien, ocupémonos de la sensibilidad. ¿Cómo nos ocupamos de la sensibilidad? Con una disciplina. ¿Cómo se llama esa disciplina? Estética trascendental. ¿Por qué se llama estética? Porque en griego aistesis quiere decir sensibilidad. ¿Por qué trascendental? Porque vamos tras de aquellos elementos que sean insoslayables, trascendentales, esto es, que deban ser condiciones de posibilidad ¿de qué? De todo conocimiento sensible. ¿Cómo se da el conocimiento sensible? A través de intuiciones. ¿Qué son las intuiciones? Aquel tipo de representación que tienen el carácter de ser inmediatas y singulares. Inmediatas porque no necesitan de otra cosa para afectarnos. Cuando olemos, gustamos, vemos, sentimos, oímos, no hay nada que se interponga entre la cosa oída, gustada, sentada y nosotros. Sentada no, sentida. Y los otro tipo de representación, bueno, y las instituciones se dan de modo singular, siempre es esta cosa que se me presenta. En cambio, los conceptos son universales y además son mediatos, no se dan espontáneamente, necesitan de un estímulo, y ese estímulo lo da la sensibilidad. Bueno, la indagación por lo trascendental, la sensibilidad, lo que nos dio fueron el espacio y el tiempo, que no solamente son puros, sino que son intuiciones. ¿Y por qué? Está suficientemente explicado tanto en el texto del profesor Carpio como en el módulo. No, en el módulo no, en los videos. En el módulo tenemos solamente el aspecto que tiene que ver con la ética. Con ese mismo criterio de la búsqueda de aquellos elementos que sean insoslayables y por otra parte sean trascendentales, comienza entonces la indagación del otro carácter o aspecto del conocer, que es el entendimiento. Y decíamos, lo primero, el entendimiento es la facultad de los conceptos. Y si habíamos dicho al principio de nuestro trabajo que la tarea de la crítica consistía en descubrir cuáles fuesen aquellos elementos o capacidades cognitivas capaces de elevar lo particular a universal, habíamos llegado a una clara conclusión, era que la sensibilidad no podía ser aquella facultad de conocer capaz de elevar a universal. ¿Por qué? Porque es pasiva. Y elevar claramente es una acción. Y si es una acción, y la acción debe venir del entendimiento, y siendo el entendimiento la facultad de los conceptos, los que habría de llevar a cabo esa acción de elevar lo particular a universal debieran ser conceptos. La cuestión que nos preguntamos en ese momento es, bueno, pero ¿cuáles conceptos? ¿Cómo hago para descubrirlos? ¿Qué guía tengo? Recuerden que Aristóteles hace una suerte de análisis del lenguaje, pero Kant va por otro camino. Kant va por el camino que, digamos, de algún modo le impone no cualquier conocimiento, sino el conocimiento científico. Entonces dice, ¿habrá alguna disciplina que habría de proveerme a mí una suerte de guía, de punto de referencia para que yo pudiese descubrir cuáles serían aquellos conceptos capaces de elevar lo particular a universal? Y por otra parte, sé, todos lo sabemos, que la manera de expresar un conocimiento es a través de un juicio. Bien, entonces, quizá la guía que necesitemos para descubrir a esos conceptos
nos lo pueda dar la disciplina que se ocupa desde el punto de vista formal, cuántos, cuáles, qué es un juicio, cómo es que se configuran, etcétera, etcétera. Y esa disciplina obviamente es la lógica formal, que Kant dice, con cierta ironía, que en 2000 años no ha dado ningún paso atrás, ningún paso adelante tampoco. Eso va a cambiar, sobre todo a principios del siglo XX, donde hay una especie de estallido de la lógica, parece. Bueno, la de Aristóteles duró casi o más de 1000 años. ¿Qué le dice la lógica formal? Bien, le dice, señor Kant, claramente puedo satisfacer su requerimiento. Le puedo decir que existen 4 formas fundamentales de establecer juicios, según la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad. Y cada una de esos caracteres tiene 3 formas de juicio. 3 formas de juzgar. Bien, dice Kant, fantástico. Repasa esa tabla y dice, a la base de todas y cada una de estas formas de juzgar debe existir un concepto. Y ahí tienen ustedes el camino que va de lo que se llama la deducción metafísica a la deducción trascendental. La deducción metafísica es esto de extraer o inferir de las formas de juzgar cuáles son los conceptos que están a la base de eso. Y lo que vendrá después será establecer cuál es la tabla ya de conceptos o categorías, y lo subsiguiente que nombrábamos como lo más dificultoso, lo más arduo de la crítica, es mostrar cómo esos conceptos, siendo puros, esto es, independientes de la experiencia, esto es, idénticos a sí mismos, pudiesen establecer un vínculo con la sensibilidad que es cambiante, que nos da siempre datos fragmentarios y contingentes. Ahí está, se dan cuenta, de un modo resumido, nuestro problema, que era explicar cómo el entendimiento humano o el conocimiento humano era capaz de algo así como la física de Newton. Ahí comienza entonces, digo, este momento arduo, que es la deducción trascendental de las categorías, que deducción hay que tomarla en un sentido jurídico, que era el modo como Kant tomó esa palabra, no en el sentido matemático, que en ese momento de la tarea kantiana aparece un nuevo protagonista esencial en todo este trabajo, que es el yo pienso. Dijimos que el yo pienso no es un objeto, no es una sustancia, sino que es una acción, que esa acción tiene como 2 direcciones, una hacia el mundo, o sea, hacia el conocimiento, hacia todo aquello que la sensibilidad y el entendimiento le muestran, y de ahí dijimos que sensibilidad y entendimiento no son sino, o las categorías no son sino articulaciones, esto es, estructuras derivadas o que proveen o que tienen la orientación hacia ese yo pienso, que ese yo pienso, por otra parte, en tanto idéntico a sí mismo, por eso decimos que hay una dirección hacia afuera y otra hacia sí, en esa captación que hace de sí mismo, garantiza su identidad en el tiempo. Y mostramos de un modo ahí, empírico casi, podemos decir, que si cada uno de nosotros sabe qué es, quién es porque hay algo en nosotros que fue como recolectando, asociando, vinculando todo lo vivido, y todo eso vivido está integrado en una unidad que somos nosotros mismos. Bien. El siguiente paso fue hablar de, muy corto, porque sería extenuante todo esto, si no ya quizás lo sea, es la analítica de los principios. Ahí ya pasamos a otro plano. No estamos entre conceptos y cosas, sino entre juicios y estado de cosas, podemos decir, y esto tiene que ver con la ciencia. La analítica de los principios es aquella sección de la crítica de la razón pura que va a indagar cómo hace la ciencia para hacer que las cosas por ella estudiadas sean susceptibles de ser estudiadas. ¿Sí? ¿Qué tipo de ordenamiento, de prescriptiva es necesaria para que la realidad pueda ser científicamente indagada? Y ese es el tema
de la analítica de los principios. Y lo que hicimos fue dar un ejemplo de una de las cuatro, uno de los cuatro principios, que eran las analogías de la experiencia, y decíamos que ahí, de un modo claro, se muestra a través de los esquemas, que era esa criatura intermedia entre la sensibilidad y el entendimiento, cómo la sensibilidad se conceptualiza y los conceptos se sensibilizan. Y ahí decíamos que para el juicio la pared es amarilla, el prerequisito, digamos, para que el entendimiento pueda enlazar las representaciones y dar lugar a ese juicio, es que en la experiencia sensible aquello que se experimenta se dé bajo una forma del tiempo que es la permanencia. Entonces, la permanencia en el tiempo de una sensación como el amarillo de la pared es como si fuese una pauta, un indicio para que el entendimiento enlace en un juicio aquello que se le presenta. Entonces termina diciendo, la pared es amarilla. Parece trivial, es de algún modo trivial, pero no es trivial la manera en que Kant concibe cuál es la forma que nuestro entendimiento hace o lo que hace para poder terminar en ese juicio que, recuerden, es aquello que tiene la capacidad, no, la posibilidad de ser verdadero o falso. Lo mismo decíamos con el relámpago y el trueno, y ahí tenemos la causalidad. También decíamos relámpago, trueno y lluvia, y tenemos la simultaneidad. Esas son las tres formas del tiempo, ¿no? Permanencia, sucesión y simultaneidad. También hablamos del elemento común que necesitábamos para poder enlazar la sensibilidad y el entendimiento, y ese elemento común es el tiempo. Bueno, hasta aquí entonces nuestra síntesis de todo lo transitado, y ahora nos vamos a meter en los dos últimos capítulos de nuestro trabajo, que son, por una parte, esa segunda pregunta que derivaba de la primera, que era ¿qué significa conocer? La subpregunta, podemos decir, es ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Eso ya lo hemos respondido. Y lo que seguía era esa segunda subpregunta, que se puede llamar así, ¿es posible la metafísica como ciencia? Bueno, esa es la tarea que se toma, la segunda parte de la lógica trascendental, llamada dialéctica trascendental. El asunto ya no van a ser los conceptos, ya no van a ser las proposiciones, sino que van a ser los razonamientos. Hay una suerte de continuidad entre la lógica formal y la crítica de la razón pura, o la lógica trascendental, ¿no? Términos son conceptos, proposiciones son los juicios, razonamientos son lo que se ocupa la dialéctica trascendental. Recordemos que, o anticipemos, que en esta sección de la lógica trascendental, que se llama dialéctica trascendental, el asunto a tratar es la metafísica. La metafísica que se articula en tres disciplinas, que son la psicología racional, cuyo objeto, entre grandes comillas, es el alma; la cosmología racional, cuyo objeto es el mundo; y la teología racional, cuyo objeto es Dios. Digo objeto, entre comillas, porque nosotros ya sabemos que objeto es un término que se refiere a un resultado, que nosotros en todo caso somos sensiblemente afectados, y que esa afección da lugar al objeto. El objeto es un resultado. Entonces, no podemos decir que el objeto de la teología racional sea Dios, porque Dios técnicamente, en términos kantianos, no es un objeto. No es un objeto porque un objeto supone una experiencia sensible. Y Dios no tiene como soporte de la noción de Dios una experiencia sensible, ¿no? Una experiencia sensible corroborable. Hay muchas personas que dicen tener conversaciones con Dios o que han percibido a Dios, pero de ninguna manera esa experiencia es corroborable o reiterable, como si aquello que ocurre en un laboratorio donde se puede reiterar una reacción química, digamos, o un fenómeno físico tantas veces como se quiera, ¿no? O sea, no hay ninguna posibilidad de corroborar
una experiencia donde Dios esté presente. Y por eso Dios no es un objeto. Bueno, vamos a pasar entonces a compartir pantalla. Sepan que siempre acá tengo algunos problemitas. Vamos a ver qué tenemos acá. Parece que estamos más lúcidos con esto. Bien, aquí tenemos entonces nuestra última parte, aunque no lo crean, de la de la analítica trascendental, de la lógica trascendental, que es la dialéctica. Bueno, voy a leer. Aquí se trata de dirimir la segunda instancia inscrita en la pregunta ¿qué puedo conocer? Se trata de una tarea de desenmascaramiento, de una destitución filosófica. La destituida es la metafísica, por lo menos como se conoció hasta acá. Lo destituyente, la separación entre la sensibilidad y el entendimiento por una parte, y por la otra la exigencia de que para poder conocer es necesaria la intuición sensible. Veamos primero en qué consiste la metafísica en época de Kant, como lo he dicho al final de nuestra introducción. Psicología racional, el alma. Cosmología racional, el mundo. Teología racional, Dios. Cuando digo mundo, no estoy refiriéndome al globo terráqueo ni al universo, sino que mundo sería la totalidad de las causas y efectos cuya expresión vemos en el mundo de los fenómenos. O sea, no hay ninguna entidad que contenga en sí todas las causas y efectos. Pero, bueno, ese es un asunto que habría que preguntarle a la metafísica, ¿no? Bien. Objeto, como ven, está puesto en itálica, porque según la prescriptiva kantiana no son objetos. Para que lo sean, debieran tener una representación sensible que sirva de soporte para la acción conceptual que los vuelva objetos. No hay tal cosa para entes metafísicos, que recordemos son entes que se encuentran más allá, metá, digo, de lo espacio-temporal, física. Física es la palabra physis en griego, que se traduce normalmente por naturaleza, pero que no es una traducción muy ajustada a lo que los griegos entendían por physis, ¿no? Y por lo tanto no son perceptibles, no son objetos de conocimiento entonces, pero ¿qué son? Ideas, responde Kant. Y cuando lo hace recuerda con devoción, le dice, al divino Platón. No al divino Botón, al divino Platón. Bien, la metafísica. Aquí es donde nos encontramos con nuevos obstáculos. Es claro que las ideas, alma, mundo y Dios, no pueden ser ideas innatas, ¿no? Esa es la primera cuestión. O sea, bien, usted, don Kant, nos propone que existen estas tres ideas y que supuestamente son el asunto de que trata la metafísica. Ahora, le pregunto a usted, señor Kant, ¿de dónde salen entonces estas ideas? ¿Son imaginaciones, ficciones? Si no vienen de la experiencia, ¿de dónde vienen? ¿No? Esa es una buena pregunta. Una respuesta posible es que sean ideas innatas. Hay un filósofo anterior a Kant, llamado Descartes, muy importante, que dice que la idea de Dios está impresa en nuestra alma. Y en tanto impresa o como implantada en nuestra alma, podemos descubrir. Ahora, esta posibilidad no cabe en el pensamiento kantiano, ¿por qué? Porque ya hemos dicho, está todo ahí, en rojito, todo conocimiento comienza con la experiencia. Por lo tanto, si no hay una experiencia sensible en la cual podemos decir de un modo corroborable, esto que se presenta es Dios, aquello que llamamos Dios no puede ser objeto de conocimiento. Y tampoco puede ser una idea innata, porque si todo conocimiento comienza con la experiencia y las ideas innatas ya están impresas en nosotros, como las ideas platónicas, digamos, no hay ninguna posibilidad de que exista una idea innata para Kant. Si así ocurriese, la crítica caería, ¿no? Que es lo que digo aquí. Todo conocimiento comienza con la experiencia, como todos recordarán, ¿no? Por lo tanto, no hay en Kant lugar para nociones innatas. Se pueden preguntar, ¿y las categorías y el espacio y el tiempo? Bien, no son ideas innatas porque no son ideas, sino formas que carecen de todo contenido óntico, o sea,
que determinen el qué de algo. Pero sigue pendiente la pregunta de cómo es que están ahí, y están en todos, y si están, ¿para qué están? Kant ejerce una suerte de genealogista trascendental. Genealogía es aquella disciplina que busca el origen de algo, ¿no? Porque debe descubrir cuál es el oculto procedimiento de la razón para establecer esas nociones últimas. Entonces es una suerte de psicólogo también, ¿no? Aquí nos encontramos con algo que no pertenece a la sensibilidad y que no es el entendimiento. A este nuevo aspecto de conocer humano, Kant lo denomina razón y la define como la facultad de lo incondicional. Primero, ¿qué es algo incondicionado? Algo absoluto. Algo absoluto es algo que no necesita de otra cosa para ser, algo que no tiene antes una condición previa que le dé existencia, sino que existe en y por sí mismo. Kant distingue, entre otras cosas, entre la metafísica y lo metafísico. La primera es una disciplina racional que dice ocuparse de entes metafísicos. Esta es la destituida. Ahora bien, lo metafísico en el hombre es su vocación por lo absoluto, por algo incondicional. Es claro para Kant que en el hombre anida un anhelo de absoluto. Todo eso nosotros lo podemos claramente experimentar. Siempre hay algo que está más allá, algo que, digamos, tendría la capacidad de darnos una satisfacción absoluta. O sea, cuando pensamos en la felicidad, no pensamos en un goce transitorio, sino en una suerte de posesión permanente de algo pleno. Eso es lo absoluto, eso es lo que, recordemos a Platón también, es lo que mueve a la búsqueda de algo absoluto. Eso es lo que para Kant sería lo metafísico en el hombre, que es diferente de la metafísica. Otra vez, es claro para Kant que en el hombre anida un anhelo de absoluto, una vocación, como decíamos, por algo que arraiga hondamente en el corazón humano, que lo impulsa hacia lo ilimitado. La posesión de eso ilimitado fue sinónimo de felicidad tanto para Platón como para Aristóteles, y es por eso que es lo buscado lo más valioso. En absoluto deplora Kant esa tendencia humana, que, por otra parte, decide acerca de la incompletud de los fenómenos, ¿no? Este es un conjunto inconmensurable de sustancias, los fenómenos, ¿no?, que existen en el espacio y en el tiempo, enlazadas por una trama de causas, efectos y acción recíproca. Queden entonces con esta primera formulación de qué cosa es lo fenoménico, porque es muy importante luego para la ética. ¿Qué es lo fenoménico? Un conjunto de sustancias. Entre otras, nuestro cuerpo y nuestros órganos, y el mundo y las estrellas, todo eso es un conjunto, en términos kantianos, de sustancias, digamos, de cosas, de entes espaciotemporales, que están no inertes uno al lado del otro, sino que existen en una trama. ¿Qué es lo que caracteriza esa trama? Que esa trama está constituida por sustancias que están entrelazadas por la ley de la causa y el efecto y la acción recíproca. Pero la acción recíproca no lo explicamos, pero es muy simple de alguna manera. Si yo estoy jugando al billar y la bola blanca le pega a la bola roja, podemos decir que el efecto del impacto de la blanca sobre la roja es el movimiento de la roja. Pero a su vez, la roja de algún modo causa un efecto sobre la blanca porque la detiene. Eso es la acción recíproca. O sea, el efecto causado por una causa, a su vez, ese efecto causa una causa sobre el efecto que fue una causa. Parece un juego de palabras, pero está claro, si no, no se detendría la bola blanca luego de pegarle a la roja, o por lo menos no aminoraría su fuerza, su velocidad. Pero lo que está claro también, ¿no?, tal como ha sido constante en la tradición occidental, en la mayoría de los casos, lo que está claro es que lo espacio-temporal no colma al hombre.
como tampoco el conocimiento científico, porque no puede responder en modo alguno a los interrogantes centrales para la condición humana. ¿Existe Dios? ¿Es el alma inmortal? ¿Podemos conocer lo absoluto? Esa tarea, la de la respuesta a esas preguntas, fue asignada a la metafísica, pero esta no ha sido sino una traducción epocal, o sea, de cada época, de esas preguntas esenciales, y el demérito, o sea, la falencia de sus resultados, son las interminables disputas que dio lugar. Empiristas versus racionalistas, platónicos versus aristotélicos, ateos versus creyentes. No podemos confiar en la metafísica. Mejor sería mostrar su proceder y denunciar su carácter ilusorio. De ningún modo, por otra parte, despojar al ser humano de su valiosa condición que vive en ese anhelo de absoluto y que llamamos lo metafísico. Un poquito de agua. Bien, las ideas. Habíamos dejado sin formular la tarea genealógico-especulativa. ¿Cuál es la operación encubierta? Se parece una cuestión de espías. ¿Cuál es la operación encubierta que lleva a cabo la razón para concebir a las ideas del alma, del mundo y de Dios? Bien, la razón es la facultad de lo incondicionado. O sea, cuando decimos facultad de lo incondicionado, es aquella facultad que busca algo absoluto. Eso es algo incondicionado, es por ejemplo Dios. Porque si Dios fuera condicionado, no sería absoluto. Dependería de otra cosa, de una causa que le viene de afuera. Entonces, si pensamos a Dios en los términos de que nos habla la religión o la teología, Dios es incondicionado porque es origen y no efecto de algo. Dejemos fuera la metafísica como disciplina y decimos que la razón busca la unidad última de todo conocimiento posible. O sea, esa es la facultad y además la pretensión de lo incondicionado. Si el entendimiento forja proposiciones, la razón opera con razonamiento. Un razonamiento formal es el silogismo, y es en él al que debemos prestar atención para develar el proceder de la razón. Un silogismo es, por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Tres términos, mayor, menor y medio. La conclusión, o sea, mayor es el que más abarca. De los términos en este razonamiento, el que más abarca claramente es mortales. El término medio es hombre, y el término menor es Sócrates, que es un individuo, ¿no? La conclusión es el enlace del término menor, Sócrates, con el término mayor, mortales. El término medio, fíjense ustedes, aparece en las premisas, no en la conclusión. O sea, esto no garantiza la verdad de una conclusión, pero sí prescribe cuál es la forma a través de la cual debemos enlazar las proposiciones para que el razonamiento sea válido. Esa unidad última buscada son las ideas, que resultan de esa búsqueda de condiciones cada vez más abarcadoras, concluyendo en esas tres entidades únicas. ¿Es cuestionable el proceder de la razón para Kant? En absoluto. Es, como decíamos, la prescripción de buscar unidades únicas. Prescripción, digo, el mandato de buscar unidades únicas. Lo que en última instancia unifica en nociones últimas la totalidad del hacer humano. El hacer humano en donde se expresa, ¿no? Que se despliega bajo esas tres formas. Tenemos una suerte de interioridad. Ese aspecto llevado a lo absoluto es el alma. Su exterioridad, o sea, el mundo de los fenómenos, tiene una forma última que es la idea del mundo. Y después habrá una idea que engloba a ambos aspectos, que sería Dios, que es la totalidad de todo lo existente en el sentido del conocer. Ahora bien, el problema es que a diferencia del entendimiento que actúa porque su acción es instigada, provocada por la realidad sensible, la razón opera por concepto.
Por ejemplo, si yo afirmase el césped es una gramínea, podría considerar a esa proposición como la posible conclusión de un silogismo implícito. ¿Qué necesito para poder decir el césped es una gramínea y que esto se constituya como la conclusión de un razonamiento? ¿Qué necesito? Un término medio. ¿Por qué? Porque la conclusión está hecha por el término menor y el término mayor. Entonces necesitaría un término medio que no se me ocurre cuál es en el caso del césped, pero algo intermedio entre que sea una gramínea y este césped que tengo aquí delante de mis ojos. No importa eso. Podría considerar entonces a esta proposición como la posible conclusión de un silogismo implícito. Se llama prosilogismo, ¿no? Y más allá de la pertinencia del ejemplo este del pasto, podríamos ejemplificar el operar de la razón que, partiendo de esa última conclusión, buscase un silogismo que abarcase al que tuvo como conclusión el ejemplo dado. ¿Qué haría? Y diría que una gramínea es un vegetal, que un vegetal es un ser vivo, y por último un ente que contendría en sí a todos los posibles silogismos descendentes y que albergaría la totalidad de las causas y efectos que se dan en todas las experiencias. Esa sería la lógica oculta que encierra la razón y que da lugar a la posibilidad de que geste esas ideas últimas que Kant, como verán, las llama ideas inspirado en Platón, ¿no? Bien, pero la idea de mundo, lamentablemente, no contiene todas las condiciones, ¿sí? Como la idea de algo, el ideal de algo. Es un ideal de la razón, fruto de su vocación por lo absoluto. Son puras ficciones, son formas engañosas que el hombre inventa para despojarse de su inexorable finitud. ¿Cumplen en última instancia alguna función? Para explicitar esto es conveniente regresar a nuestro estudio de Platón, recordando que Kant les pone ese nombre porque en ellas, las ideas, hay algo de Platón. Veamos las continuidades y diferencias entre las ideas kantianas y las platónicas. Bien, aquí tenemos dos columnas, principios constitutivos y principios regulativos. Cuando digo constitutivo, digo fundamento de algo. Cuando digo regulativo, digo instancia orientadora. Ahora lo van a entender bien. O sea, para Platón, las ideas son principios constitutivos porque el mundo este en el que vivimos no es sino una réplica caída, una copia del mundo de las ideas. Y son principios regulativos porque las ideas ofician de un polo absoluto atractivo de sentido. O sea, cuando en el banquete o en el paradigma de la línea, las personas, los individuos, buscan algo absoluto, esa búsqueda está, o mejor dicho, esa búsqueda está cifrada en una noción que decimos. En ese sentido, las ideas son principios regulativos porque regulan, en el sentido de la orientación, regulan en el sentido de la proposición de algo absoluto. O sea, regulativos viene de regla. Ahora bien, en Kant no son principios constitutivos, porque los principios constitutivos no son las ideas, sino en todo caso la sensibilidad y el entendimiento. Pero en Kant preservan esa cualidad que también estaba en Platón, es que las ideas son principios regulativos. Esto es, orientan la acción humana. Y esto está claro, o sea, la ciencia sigue buscando incesantemente el ideal del conocimiento absoluto. Por más que haya tropiezos, desvíos, retrocesos, siempre hay ese afán en la naturaleza humana que va a la búsqueda de algo absoluto, ¿no? Eso se manifiesta claramente en la tarea de la ciencia. O, por ejemplo, en la búsqueda de algo excelso, de algo absoluto en los espíritus religiosos, ¿no? Digamos. Las ideas para Platón son principios constitutivos porque son la fuente y el origen de todo lo que existe, en el orden fenoménico. Recuerden el demiurgo que era como el intermediario.
No es lo mismo para Kant, para quien el principio constitutivo es el orden de lo trascendental a través de sus estructuras. En lo que hace a principios regulativos, debemos entender por ellos a polos de sentido absoluto, que como es en el caso de Aristóteles con el motor inmóvil o la idea del bien en Platón, hacen las veces de instancias absolutas de orientación de la acción y el pensamiento humano. Hay una expresión que describe ejemplarmente lo que son las ideas para Kant. Esto es de otro filósofo, pero no sirve, lo usamos. Las ideas para Kant son como la estrella que guía al navegante, pero en la que jamás desembarca. O sea, nunca, o sea, a diferencia de Platón, donde desembarcamos en las ideas, recuerden que la noesis, que era el último estamento del paradigma de la línea, admitía la posibilidad de un conocimiento de las ideas. Y lo mismo en Aristóteles, la contemplación, la teoría como el momento último de perfeccionamiento de la condición humana, esto es de su cualidad distintiva, la razón, nos acercaba a esa experiencia sublime que era la contemplación. Bueno, en Kant eso está vedado. No hay posibilidad de conocer lo divino. Bien. Una vez más, Kant no se conforma con lo hasta aquí obtenido. Ha mostrado cuál es la limitación radical de la metafísica. Ha demostrado cuál es el procedimiento que lleva a la razón a gestar las nociones últimas. Ha discriminado lo metafísico de la disciplina metafísica. Que a propósito, falta decir algo más. Habíamos enunciado que la metafísica, según Wolff, basaba su certeza en que utilizaba el método matemático de deducción, y a igual método suponía Wolff iguales resultados, entendiendo que la matemática no opera con datos sensibles. Por lo menos esa era la percepción de Wolff. Kant con agudeza dice que justamente la aplicabilidad de la matemática a lo fenoménico es que ella en verdad opera con lo sensible, pero eso sensible con lo que opera lo matemático o la matemática es la sensibilidad pura. Como dimos el ejemplo antes cuando hablamos de la sensibilidad y del espacio puro, decíamos que el geómetra se encuentra con el espacio, pero en su forma pura. Lo mismo que el aritmético se encuentra con el tiempo, pero en su forma pura. ¿No? La aritmética, como se muestra en la sucesión numérica, tiene como supuesto al tiempo, mientras que la geometría opera en el espacio puro. Y ahí que el error de base de la metafísica fue no ver con suficiente agudeza el modo de operar de su ciencia paradigmática y aplicar el mismo método a distintos objetos. Como diciendo, bien, si le va bien a la matemática con estos entes y con este procedimiento que es la deducción, ¿por qué me va a ir mal a mí en la metafísica? Es, señor Wolff, que usted no vio, le diría Kant, ¿no? Que tanto la geometría como la aritmética operan con la sensibilidad, pero la sensibilidad pura, el espacio y el tiempo. Por eso le va mal a la metafísica, porque fíjense una cosa, que lo que hace que una representación se ajuste a su objeto es que tenemos delante un problema, tenemos un objeto que decimos, bueno, supongamos un químico, ¿no? El químico quiere descubrir cómo es que se produce un determinado fenómeno químico. Entonces, ¿qué hace? Ensaya. No ensaya ciegas, ensaya con ciertos elementos que ya de algún modo suponen que va a producir ese resultado. Si el resultado no se produce, ¿qué hace? Ensaya de otra manera, o sea, la ciencia tiene un control objetivo de su eficiencia en que aquello que dictamina lo que piensa o supone o establece se cumple o no se cumple. Se dan cuenta como que la experiencia sensible, el objeto, es una forma o una instancia reguladora del procedimiento científico, que me va diciendo si fracaso en los experimentos, esos fracasos, ¿qué me dicen? Y tenés que, o sea, no le echás la culpa a las cosas. El problema está en que tu concepción que se plasma en este procedimiento no es la adecuada. Entonces tenés que seguir ensayando
hasta que por fin, en el mejor de los casos, tu formulación, sea matemática, sea física o química, o mejor dicho, físico-matemática o matemático-química, al final, aquello que dice la ley que acabas de establecer se cumple en los fenómenos. Y eso no le pasa a la metafísica porque no tiene la regulación que ejerce la experiencia, en todo caso los fenómenos, sobre las hipótesis. Por eso es que no avanza, ¿se dan cuenta? Por eso es necesario que exista una suerte de control objetivo del conocimiento, que es la realidad. Por eso la metafísica no puede, o cuando puede, digamos, llega a posiciones contrarias, ¿no? Como ya hemos visto desde el principio, empiristas y racionalistas, que fueron aristotélicos y platónicos, etcétera, etcétera. Pero ese es el problema de la metafísica. Bueno, solo resta último paso en la dialéctica trascendental, mostrar en qué y cómo la metafísica cae en insalvables errores. En esto reside esa completud que exige Kant a su trabajo, que no se conforma con mostrar el qué de las cosas, sino que se ocupa de mostrar su cómo, y tal como lo hemos señalado ya. Seremos expeditivos. Para Kant la metafísica, cuando intenta demostrar que el alma es simple, es inmortal, es sustancia y es sujeto, caen en un error lógico. Los silogismos con los que opera para demostrar esas cuatro propiedades están viciados de nulidad, porque caen en un error lógico formal que se denomina paralogismo y que consiste en un silogismo en utilizar un mismo término con dos sentidos distintos. Es el caso del término sujeto, que es tomado a la vez como sustancia y como sujeto. Bueno, ocurre que el inesperado error para los metafísicos es que habían considerado el yo como una sustancia y también como un sujeto. Y Kant nos ha demostrado que el yo pienso no es una sustancia, sino una acción. Bueno, no pretendo que tampoco voy a preguntarles a ustedes qué es un silogismo, qué es un paralogismo y cómo opera ese paralogismo cuando la metafísica se ocupa de la noción de alma. Sí me interesaría que ustedes se acuerden o sepan por qué la razón cae en errores. En este caso es un error lógico. Hay un error. Y con las pruebas de la existencia de Dios pasa otro tanto. Insisto con esto. Kant no demuestra que Dios no existe. Kant demuestra que no podemos demostrar a través de un procedimiento corroborable la existencia de Dios. Kant dirá esto, creo que está dicho un poco más abajo. A Dios lo puedo pensar, pero no lo puedo conocer. ¿Es pertinente pensar que existe un creador del universo? Por supuesto. ¿Es pertinente pensar que en ese creador hay belleza y bondad porque en el mundo también encontramos belleza y bondad? Perfecto, podemos pensarlo. ¿Es demostrable? No. De la misma manera, alguien podría decir, ¿cómo podemos suponer la existencia de un ser bueno, omnipotente y providente con las cosas horribles que pasan en el mundo? Con el sufrimiento humano, con las desgracias, con las guerras, con las enfermedades. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay de ninguna manera, a través de un procedimiento racional corroborable, la posibilidad de demostrar tanto que Dios existe como que Dios no existe. Ahora, cuando la metafísica se arroga el derecho de establecer una serie de pruebas que cree verosímiles o verdaderas acerca de la existencia de Dios, Kant ahí cae con toda la fuerza de su proverbial agudeza intelectual y muestra en qué se equivocan las pruebas de la existencia de Dios. Tomamos dos, son tres tipos, pero no es importante, pero sí es interesante. O sea, no es importante, estoy pensando en ustedes en el examen y en la tortura mental que les puede provocar esta enorme cantidad de datos. Pero tenemos tiempo, tienen 3 semanas para aprender esto. Bien, tomemos
dos de las tradicionales pruebas de la existencia de Dios que Kant muestra como inadecuadas para probar su existencia. La prueba ontológica, que es de San Anselmo, del siglo X, dice, a un ser perfecto no le puede faltar la existencia, porque es esta una perfección. O sea, que si algo es perfecto, debe existir. Cuando digo perfecto, digo algo que en nuestra mente aparece como perfecto. Dios aparece como perfecto, por lo tanto Dios existe. O sea, ¿por qué? Porque de ninguna manera podemos pensar que esa idea de Dios vino de la experiencia, por lo tanto ya está en nosotros de alguna manera. La fe corrobora esa existencia y, por otra parte, como le dijeron los compañeros de monasterio a Anselmo de Aosta, le dijeron, ¿por qué Anselmo, vos que es una mente privilegiada, no podrías confeccionar, elaborar una prueba de la existencia de nuestro Señor, de Dios, sin apelar a la fe? Y seguramente Anselmo lo ha dicho, dejémoslo, déjame pensarlo. Y la conclusión de esa reflexión de Anselmo es decir que a un ser perfecto no le puede faltar la existencia, ¿no? Bien. Kant lo resuelve de una manera así, contundente. Yo acá puse un ejemplo muy trivial que es el de la escoba, ¿no? ¿Puede, o mejor dicho, la idea o la noción de escoba, el concepto de escoba, cambia si yo le quito la existencia? Y todos dirán, no. O sea, la escoba sigue siendo escoba aunque no exista ninguna escoba. Ahora, si a la escoba le saco el palo, ¿sigue siendo una escoba? Obviamente que no. Porque sí, entonces, el palo de la escoba, ¿sí?, es un predicado de la escoba, pero la existencia no. ¿Sí? Eso es lo que Kant descubre. A ver, lo paso en limpio. ¿Qué le pasa a la idea de escoba si le quitamos la existencia? ¿Cambia su esencia? Diríamos que no. Pero si le quitamos el palo, diríamos que no es más una escoba, que el palo sí es un predicado. Esto es, la existencia no es un predicado, es una categoría. Eso lo pueden ver en las categorías de la modalidad. Y la otra que tomamos es pasar de lo conocido a lo desconocido. Este jarrón que está aquí fue hecho por un alfarero. Eso ocurrió en el espacio y en el tiempo. Y puedo afirmar que la causa del jarrón es la materia y las manos del artesano. Ahora bien, eso ha ocurrido en el espacio y en el tiempo. ¿Puedo atribuir un ser que no existe en la dimensión citada algo que sí ocurre en ella? O sea, bueno, termino. No, porque paso de lo conocido a lo desconocido y ese es un paso indebido. O sea, cuando digo Dios es el creador del universo, estoy pensando en Dios como alguien que creó algo, que produjo algo, ¿no? Ahora, eso, esa noción formal, A produce B, el alfarero produce esta ánfora o este jarrón, es algo que ocurre ¿dónde? En el espacio y en el tiempo. Ahora, Dios no existe en el espacio y en el tiempo, justamente está fuera del espacio y el tiempo. Entonces, es permitido decir que algo que ocurre en el espacio y en el tiempo también ocurre en una dimensión donde no existe el espacio y el tiempo? No, es indebido, porque paso de lo conocido a lo desconocido. ¿Sí? Entonces así, Kant obtiene el título del gran destructor, porque deshace todo eso que tradicionalmente había sido tomado como efectivamente una prueba de que Dios existe. Insisto, Kant no va a decir Dios no existe, aparte Kant era creyente. Pero tampoco va a decir Dios no existe. Bien, esto lo digo ahora. ¿Implica todo esto que Dios no existe? En lo absoluto. Kant distingue entre conocer y pensar. ¿Puedo lícitamente pensar que existe un Dios creador? Por supuesto. Lo contrario, por supuesto. Pensar es lícito y depende de las condiciones formales del enunciado, pero Dios no es corroborado. Bien. Y aquí vamos a la última parte de la dialéctica trascendental, que es trascendental para poder entender la ética. O sea, todo esto que laboriosamente hemos ido elaborando a través de estas 4 clases, creo, es de alguna manera para llegar aquí. Porque recuerden que el cometido de nuestra materia es la ética.
Pero si no entendemos todo esto, quizás nos extendimos un poco, no, la ética carece de fundamento. O sea, el fundamento de la ética está en la crítica de la razón pura. Ahora van a ver por qué. Y en particular en el capítulo de las antinomias. Esto es, si nosotros no hubiésemos sabido que en la crítica de la razón pura el asunto es qué puedo conocer, y que además de que puedo conocer, esa pregunta se escinde en dos: ¿cómo es posible la ciencia? Y si la metafísica es posible como ciencia, no podríamos llegar aquí, porque yo no puedo empezar. La dialéctica trascendental dice tal cosa. No, hay que ver cómo se llega ahí. Es un ejercicio intenso, trabajoso, pero además fecundo, porque este esfuerzo no es en vano, se los puedo asegurar. Bien, este capítulo lo dedica Kant a la idea del mundo. Su origen está en los silogismos hipotéticos, la idea del alma en los categóricos y la de Dios en los disyuntivos. Lo relevante de este caso, el de las antinomias, es que no hay errores lógicos. En los otros había errores. Esto es, las conclusiones a las que llegan los oponentes, empiristas y racionalistas, no han vulnerado ley lógica alguna. Pero lo grave de estas disidencias, se llaman antinomias a proposiciones opuestas, es que exhiben la impotencia de la metafísica de encauzarse en el seguro camino de la ciencia. Y exhiben a través de estas fatales disonancias la incompetencia de la metafísica. Es, por otra parte, la sección de la crítica de la razón pura, donde se muestra con mayor elocuencia el metafórico tribunal de la razón. Tenemos a los contendientes, tenemos sus razones y tenemos un juez, Kant, cuyo veredicto se llama crítica de la razón pura. Ambos tienen parcialmente razón, pero ninguno en particular. El veredicto será una síntesis superadora. Hay conocimiento a través de la razón, pero no puede excluirse a la experiencia. Hemos dejado para el final a las antinomias porque en ellas, en particular en la tercera, se abre el camino que conduce a la segunda gran obra de Kant, la crítica de la razón práctica, que es la que se ocupa de la moral, ¿no? O de la ética, cuyo asunto es no ya el conocer humano, sino el hacer humano. Y en tal hacer está necesariamente la ética, que recordemos es un elemento central para nuestro curso. Bien, aquí están las 4 antinomias. Creo que puse 3 nomás porque con 3, la tercera es la decisiva. Tal como nos hemos acostumbrado, el número 4 es una constante en las particiones que obedecen al modo de ser del conocimiento y que tiene su origen en aquella tabla de los juicios aportados por la lógica formal. La primera antinomia, que se refiere a la categoría de cantidad, dice: el mundo tiene un comienzo en el tiempo y con respecto al espacio está encerrado también en límites. Es decir, que el mundo tuvo un origen antes del cual no había mundo y que además espacialmente ocupa una extensión limitada. La antítesis dice: el mundo no tiene comienzo ni límites en el espacio, sino que es infinito, tanto en el tiempo como en el espacio. Yo estoy dando las conclusiones. Todo esto viene de un razonamiento bastante largo, complicado, pero no viene al caso. ¿Sí? Acá nos interesa ver este fin para poder llegar entonces a la tercera antítesis. Tesis: toda sustancia compuesta en el mundo se compone de partes simples, y no existe nada más que lo simple, o lo compuesto de lo simple. Antítesis: ninguna cosa compuesta en el mundo se compone de partes simples y no existe nada simple en el mundo. Bueno. Kant dirá que ambas, primera y segunda, caen por disolución, porque consideran que el espacio y el tiempo pertenecen a las cosas, cuando en realidad se ha demostrado en la estética trascendental que pertenecen no a las cosas, sino a nuestra forma de conocerlas. Por lo tanto, no es pertinente asignar al universo que existe en el espacio y en el tiempo atributos que pertenecen a un ser peculiar, nosotros, los hombres, que tiene además una singularidad, conoce, pero su forma de conocer depende no de las cosas, sino de las estructuras que las determinan como tales. Lo que está detrás de los fenómenos no son las cosas que son exhibidas por aquellos, sino que es el sujeto, o sea,
Esto lo venimos repitiendo desde el principio. Espacio y tiempo no es algo que pertenezca a las cosas, sino a nuestra manera de conocer. Si yo de pronto digo, el universo es infinito en el tiempo y en el espacio, digo, el universo es finito en el tiempo y en el espacio, estoy considerando el tiempo y el espacio como una propiedad de las cosas, y no como una propiedad de nuestra facultad cognitiva llamada sensibilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que sea impertinente decir una cosa o la otra, pero no lo podemos decir porque estamos hablando de algo que supuestamente estamos suponiendo que pertenece a las cosas. Y Kant ha demostrado que no pertenece a las cosas, sino a nuestra manera de conocerlas. Y por eso caen en contradicción. Pero no en la tercera antinomia. La tercera antinomia es la que corresponde, como adelantamos, a las categorías de la relación y se refieren a la causalidad. La cuestión aquí es que ambas son verdaderas, pero su veracidad depende del punto de vista en que se las examina. O sea, acá sí que hay un problema, ¿no? Ambas son verdaderas dependiendo de desde qué punto de vista nos pongamos. Y aquí sí aparece otro nuevo elemento que se los tenía guardado como un regalo para el final, pero que ahora vamos a dilucidar, ¿no? Dice la tesis, la causalidad, según leyes de la naturaleza, no es la única de donde los fenómenos del mundo pueden ser todos derivados. Es necesario admitir además, para la explicación de lo mismo, una causalidad por libertad. ¿Qué sería causalidad por libertad? Una causa no fenoménica. Esto es que en el orden de la naturaleza a una cosa que se está cayendo se le ocurriría no caerse. Eso es absurdo, sabemos que es absurdo. Sin embargo, la tesis dice que además de la causalidad natural, esa que es la que hace que haya fenómenos en el mundo, causas y efectos, debe haber otra forma de causalidad que llama causalidad por libertad. Quedémonos con eso. Antítesis. No hay libertad alguna, sino que todo en el mundo ocurre solamente según las leyes de la naturaleza. La tesis afirma la existencia de una causa que no es causa natural, es decir, que a su vez no está determinada por otra causa, sino que es causa incausal, espontánea. En otras palabras, acto de libertad. La antítesis niega la existencia de causas no naturalmente determinadas y afirma que solamente hay causas naturales, cada una de las cuales tiene a su vez su causa en una serie infinita. Por tanto, todo está absolutamente determinado. Bien. No sé si queda claro, pero las antinomias dicen sintéticamente esto. Solo existe causalidad por libertad, solo existe causalidad por natural, y otros dicen, debe admitirse además de la natural la causalidad por libertad. Van a ver por qué es de fundamental importancia para Kant que exista, además de la causalidad natural, la causalidad por libertad. No me anticipo y voy allá. Aclaremos eso de según el punto de vista. Para comprender esto último es menester agregar una nueva e importante consideración. Esto es lo que decía que tenía como una sorpresa. Nuestro conocimiento es fenoménico. Recuerden aquello que decíamos al principio, que lo que nosotros tenemos de las cosas son representaciones. Pero no tenemos a las cosas tal como son. No sabemos cómo son las cosas. Sí sabemos de las cosas aquello que nuestra capacidad, llamada sensibilidad, obtiene de ellas. Pero no estamos seguros de que las cosas, tal como son en sí mismas, se correspondan con las representaciones que tenemos de ellas. ¿Sí? Ese sería el fundamento. Aquello que afecta a nuestra sensibilidad está condicionado inexorablemente por nuestra forma de conocer, por lo que es imposible conocer qué es lo que está más allá de los fenómenos o de las representaciones. Un ejemplo quizás ilustre esta distancia entre lo que conocemos y aquello que creemos conocer. Esto ya lo vimos o lo hablamos con el profesor Romero. Dice Aristóteles, un anillo de oro deja una marca en una superficie de cera.
pero en esa superficie no está el oro del anillo. Del mismo modo para Kant, nuestro conocimiento, que no es que sea conjetural, pero no puede acceder al en sí de las cosas. Es válido, siempre y cuando se mantenga dentro de los límites que prescribe nuestra peculiar estructura cognitiva. Entonces, si trasladamos ese en sí de las cosas, que Kant define como el origen desconocido de nuestras representaciones, a nosotros mismos, al propio sujeto, se establece entonces una dualidad en la intimidad misma de cada ser humano. Somos, por una parte, seres fenoménicos. Nuestro cuerpo es una forma de la naturaleza y se rige por la legalidad que la rige, o sea, la naturaleza. Y esta es la que dicta la causalidad. Nuestros deseos, apetitos, intereses no son sino la impronta en nosotros de la legalidad natural y que Kant llama inclinación. O sea, ¿cuál es la manera que tiene la naturaleza de expresarse en nosotros? Esa manera Kant la llama inclinación, ¿no? O sea, el hambre, la sed, todo lo que tenga que ver con la naturaleza y que tenga que ver con nuestro cuerpo, eso se enmarca dentro del orden o de la trama de los fenómenos, que habíamos definido hace unos momentos como una trama constituida por sustancias entrelazadas entre sí por una trama de causas y efectos y acción recíproca. Fíjense que son las tres categorías de la relación, ¿no? Sustancia, accidente, causa y efecto y acción recíproca. Eso constituye el mundo de los fenómenos. Y nuestro cuerpo pertenece a ese mundo. ¿Por qué? Porque somos seres naturales. Y en ese sentido, la antinomia tiene razón. En el orden de la naturaleza solo existen causas y efectos, o sea, lo que llamamos la legalidad natural, ¿no? Nuestros deseos, apetitos, intereses no son sino la impronta en nosotros de la legalidad natural. A ese aspecto de nuestro ser Kant de el sujeto empírico, ¿ya? El sujeto de la experiencia. Pero, si como dijimos, trasladamos a nosotros la enunciada dicotomía de cosa en sí y fenómeno, podríamos comprender la afirmación de que ambas son verdaderas, valederas, dependiendo del punto de vista con que las consideremos. Es verdadero que en el orden de la naturaleza no existe causalidad por libertad. Lejos de ello, las cosas obedecen ciegamente, nunca estuvo mejor aplicado este adverbio, los dictados de las leyes naturales, digo ciegamente, ¿no? Ninguna cosa que se está cayendo va a ocurrírsele dejar de caer porque así se le ocurre. Ahora bien, y es el momento de dejar nuestro tránsito por la CRP, si fuese cierto que la legalidad natural fuese la única, ¿no? Esto es, si la legalidad natural, ya estoy medio, ¿no?, fuese la única, deberíamos afirmar que no existe posibilidad alguna de que exista un acto libre. Y el problema que ello suscita es que deberíamos descartar del juego humano la moral. Si todo existe necesariamente y nuestras decisiones ocurren por una fatal necesidad natural, aunque nosotros creamos que no, no hay lugar para una acción libre y por lo tanto actuamos siendo una necesaria continuidad del orden natural. Sin embargo, si ese señorío de lo natural fuese verdadero, no habría tampoco justicia, porque ¿cómo acusar a alguien de un delito si lo llevó a cometerlo fue una irrebasable determinación natural? O que los criminales más abominables de la historia serían inimputables. Tal fue el argumento de Adolf Eichmann en el juicio que se le llevó a cabo en Israel. Dijo actuar al modo kantiano, esto es, impedido por imperativo que lo llevaba a cumplir con lo que sus mandantes le solicitasen. Kant no habrá de admitir semejantes consecuencias y establecerá en cada ser humano esa duplicidad. Somos a la vez seres fenoménicos y nouménicos. Este último término lo reserva Kant para señalar lo que en nosotros sería lo que en los objetos la cosa en sí. Bien, todo esto
todo este desarrollo de la crítica de la razón pura conduce a la investigación sobre la acción humana, y en ella la moral, ni yo puedo hablar. Como se ve, no puede entenderse fehacientemente qué cosa es la moral sin haber dado este largo y sinuoso camino que nos ofreció la crítica de la razón pura. Long and Winding Road, largo y sinuoso camino, es una canción de los Beatles, que está en Let It Be, por eso lo puse a propósito. Bueno, aquí tenemos bien que tenemos otro colorcito, otra estética, siempre gris, como estamos hablando de la filosofía que no tiene mucha luminosidad en nuestro caso, en este caso. Así que bueno, vamos a dejar acá porque ya vieron que estoy trastabillando. Nos va a quedar entonces un último video, seguramente más corto que todos los anteriores, donde nos vamos a ocupar exclusivamente de la moral kantiana. O sea, vamos a ver cómo todo este despliegue que implicó la indagación de la crítica de la razón pura se resuelve necesariamente en la crítica de la razón práctica. Se resuelve, quiero decir, hay una estricta continuidad desde el punto de vista conceptual de lo que aquello que se ocupa la crítica de la razón pura de lo que se ocupa la crítica de la razón práctica. Bueno, vamos a terminar. Los saludo con una sonrisa. Háganme caso, estudien, que es el mejor destino que nos puede caber. Y bueno, hasta nuestra última reunión, que será entonces la ética kantiana.